Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio online de Urbana Higiene Ambiental. Soy Mercedes Orozco de EcoHouse y hoy les voy a estar presentando la charla Mundo Plástico. Para quienes no saben, EcoHouse es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo principal es promocionar el desarrollo sostenible a través de la educación, el voluntariado, la política y la certificación socioambiental. Traducido, somos un grupo de gente, un club de gente que trata de intentar mejorar un poquito el mundo a través de pequeñas acciones multiplicables todos los días. Desde el equipo de EcoHouse queremos agradecerle muchísimo a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y a Urbana por permitirnos sumarnos a esta experiencia online. Hoy les voy a contar, que estoy acá conectada desde Buenos Aires para poder compartirles toda la información sobre la crisis plástica, que es el tema que hoy nos trae acá. Les recordamos que estas charlas se iniciaron como parte del aislamiento social preventivo y obligatorio que comenzó en marzo. Urbana nos planteó entonces la posibilidad de EcoHouse de hablar de esta problemática que hoy ya nos toca a todos de cerca en este ciclo de charlas y cuya solución de esta misma temática puede estar en nuestras manos. Así que, agradecidos de que estén acá presentes, ahí vamos dejando que se vayan sumando. Y les recordamos que voy a estar respondiendo cualquier duda o pregunta que tengan al final del encuentro, lo pueden ir ahí lanzando en el chat. Y al final de todo vamos también a estar anunciando a los 5 ganadores de los kits ecológicos. Así que en minutitos ya empezamos. Bueno, ya vamos arrancando entonces en esta charla del día de hoy. Mundo Plástico es el título que nos convoca. Resulta que, para arrancar a hablar de este material que hoy está tan en boca de todos este tema, lo más importante es entender cuál es nuestra relación con él, ¿no? Piensen 2 segundos cuál es nuestra relación con este material. Resulta que el plástico se puede decir que cambió nuestras vidas. El plástico está en casi todo lo que hacemos cotidianamente. Cierren los ojos unos instantes y piensen alguna actividad del día que hagan y traten de visualizar si realmente hay algún elemento de plástico en eso que están haciendo. Piensen en la vestimenta, el transporte, en un montón de cosas, este material está presente. Así que es por eso que amerita un poco el título y entender un poco más de qué va toda esta problemática, la crisis plástica que hoy nos convoca. Se podría decir que nos plastificamos, ¿no? Así que la idea hoy del equipo de EcoHouse y de la mano urbana, como mencionábamos, la idea es acercarles a ustedes conocimiento para que a partir de eso y de esa preocupación que pueda llegar a surgir, salga la acción para desplastificarnos. Así que lo sumamos a este desafío con todo y esperamos, como decíamos, que si hay consultas nos las puedan plantear para profundizar este tema y activar. Antes de hablar bien o mal de algo o alguien, es muy importante entender el origen, ¿no? Un poquito de historia. El plástico, ¿por qué se empezó a producir? Primero porque era una necesidad de salvar al ambiente, ¿sí? El plástico fue un salvador ambiental. Y ustedes van a decir, ¿de qué estamos hablando? Bueno, resulta que hace más o menos 150 años atrás, más o menos, la producción de un montón de elementos, ¿sí? Se basaba en la extracción, en el uso de marfil, en el caparazón de tortuga, en los cuernos de rinocerontes, o sea, un montón de especies. Por lo cual, al cabo de unas décadas ya empezaron a estar en extinción estas especies, por ende el recurso donde lo obtenían empezó a escasear. ¿Y qué sucede? Necesitaban ya una solución que fuera un salvador ambiental, que no pusiera en riesgo la vida de tantas especies y aparte pudieran
pudiera permitirle seguir produciendo a la industria todos los elementos que necesitaba. Es por eso entonces que alrededor de 1909 se logra, después de varios intentos, crear el primer plástico, ¿sí? Hecho completamente de materiales sintéticos, que logró cumplir para ese entonces con condiciones y características invaluables con todo lo demás. Era durable, maleable, resistente y no amenazaba al ambiente encima, pues no lo teníamos que extraer de los elefantes o de los rinocerontes, como decíamos. Por lo que para la industria de repente empezó a ver este material a disposición que le permitió un montón de avances, ¿no? Desde el área médica, desde el área industrial, bueno, de investigación, desde un montón de cosas, tecnologías que fuimos desarrollando gracias a la presencia de este producto milagroso, ¿no? Que sobre todo voy a mencionar, era de muy bajo costo para su momento. Pero resulta que esto tan maravilloso, que se volvió tan milagroso para tantas industrias y demás, empezó a tener su mala cara, ¿sí? Mala cara de la cuestión. Resulta que hoy en día, estamos 2020, este año tan especial, si miramos un poquito para atrás, seguimos haciendo historia, podemos contabilizar que en la última década producimos más plástico que en todo el siglo pasado. Y acá, como ven en el gráfico, la producción estimada para el futuro en toneladas, pues estamos hablando de toneladas, se exacerba con una cantidad, una magnitud tremenda. Resulta que todo ok, alguno puede refutarme y decirme, bueno, pero la población también creció exponencialmente. Sí, pero a tal punto para poder justificar esta cantidad, no sé, lo dejo a su criterio. Así que, bueno, sabiendo un poco el origen, ahora entendemos, bueno, están muchas cosas, refresquemos un poco para qué se usa. Resulta que, para contestar esta pregunta, también podemos traer como respuestas, bueno, se necesita para un montón de cosas que son de nuestros consumos diarios y que se justifica el uso de este material. Por ejemplo, en grandes partes de la agricultura, para elementos electrónicos, sí, hay el plástico es mejor aislante que un montón de otros materiales, así que hay que agradecer en parte que lo tenemos a disposición. Para transporte, para estructuras de transporte, para componentes de arquitectura, ¿sí? De la construcción, para, bueno, avances tecnológicos y demás, como mencionábamos antes. Todo bien, pero vamos a ver los porcentajes acá, atentamente, en qué se usa, o sea, qué porcentaje de plástico producido se destina a cada una de estas industrias tan importantes que mencionaba recién. Fijémonos en la agricultura, que es una industria mundial masiva, solo se lleva el 3,3% de la producción de plástico para su uso. Los electrónicos le siguen con un 5,8%, automóviles, todas las autopartes en general son plásticas por una necesidad de liviandad y demás, 8,9%, la construcción, ahí ya aumentando el 19,7%, y después empiezan a aparecer estos bienes domésticos y de consumo, muebles, deportes, la salud y la seguridad, ahí se destina un montón de la producción de plástico, pero fíjense quién está en el top 10, digamos, en el top de este gráfico. Los empaques, los envases, ¿sí? El packaging, que en general, después del traslado del producto, cumple función de unos segundos en nuestras manos. Acá, como vemos, en la vida media de uso de estos materiales, termina siendo 30 minutos el que se lleva el 40% de la producción total. En las Naciones Unidas se publicaron que en Europa el 45% del plástico producido para allá es destinado al packaging y en Argentina estábamos en 45% en 2015. Ahora se estima que ya puede haber superado el 50%. Esto lo queremos comentar desde Ecohouse para que, bueno, empezar a dar cuenta qué tan bien, qué tan mal hablamos del material o si es que en verdad es el uso que nosotros le estamos dando, ¿no? Cómo lo estamos destinando como sociedades, como humanidad, como especie humana. Y algo muy importante a saber también, más allá del origen, más allá de esto que sabíamos, en qué magnitudes se produce, es de dónde viene, ¿no? Resulta que muchísimas cuestiones en relación al tema del plástico hacen alusión a los desechos que se generan y demás, pero también hay que poner sobre la mesa y conocer todo el proceso productivo que hay detrás de un objeto, por ejemplo, un plástico de un solo uso, que es simplemente uno usa y descarta a los instantes. Para dar un poco de idea, se necesitan muchísimas materias primas para la producción de plástico,
pero quizás algunos de ustedes que están escuchando ya saben, una de las fuentes primarias es el petróleo. El petróleo, una vez que llega a las refinerías, ¿sí?, se empieza, a tratar con las moléculas de gas natural, se empiezan a formar monómeros que luego se enlazan y se forman polímeros, o sea, esto es muy técnico, pero son estructuras para que ustedes entiendan, que conforman finalmente las pequeñas particulitas de pellets, ¿sí? Estos microplásticos son pellets. Luego la misma industria se derriten, se envasan, o sea, se moldean, y es así que después están más listos para llegar a nuestras manos. Ahora, más allá de que estamos obteniendo un recurso no renovable para la producción de algo que maravillosamente se descarta al instante, hay que tener en cuenta que, como vemos acá en el gráfico de costado, hay para la obtención de esa materia prima y durante el proceso productivo, contaminación del suelo, contaminación del aire, pérdida de biodiversidad, emisiones de gases de efecto invernadero y desplazamiento de comunidades, a veces para la explotación de petróleo también. Entonces, no es que uno simplemente tiene una botellita en sus manos, sino que tiene todos esos impactos detrás. No es que uno solo tiene algo puesto, sino que tiene un montón de impactos detrás que es necesario empezar a ver y hablar sobre esto. Así que, sabemos de dónde viene. Ahora, ¿cómo lo usaremos? Cada uno sabrá en su casa. ¿A dónde va el plástico una vez que nosotros no lo necesitamos más, que se descarta? Podemos decir que tiene muchísimos destinos, ¿no?, posibles, sí, tantos como lugares en el mundo. Algo muy importante de saber es, como dije hace unos instantes, está hecho de un material sintético, ¿sí?, de unas moléculas que son químicamente estables, por lo que no hay es algo nuevo, y no hay formas naturales de degradación que lo eliminen del sistema Tierra hoy en día. Es decir, el plástico no se biodegrada. Entonces, podemos entender, estas son fotos que provee National Geographic, pueden ver que hay botellas, tapitas, casi apenas rotas, ¿sí?, que se mantienen así tal cual están. Les quería contar que todo el plástico que se produjo alguna vez está presente en el planeta, ya sea en el mismo estado en el que se dispuso, o en la calle, o en un río, donde fuera, o en pequeñas partículas más pequeñas que se producen gracias a la acción del sol, al oleaje y demás, y hace que estos materiales se particionen en partes más chiquitas. Pero no es que se biodegrada, solamente se fragmenta. Hoy en día, para tener una idea y seguir entendiendo un poco, a ver, cómo era nuestra relación con el asunto, el 91% de los plásticos que se producen, ¿sí?, y se desechan, se tiran, no se reciclan. Solo el 9% a nivel mundial hoy en día se está reinsertando en el ciclo productivo como nueva materia prima. Entonces podemos decir que estamos tirando el 91% de esas materias primas que nosotros necesitamos para producir y hacer el plástico al ambiente, así como si nada, sin reaprovecharlo, sin reaprovechar todos esos impactos que tuvo detrás. Por ende, para cerrar un poco este eje de, cómo es nuestro vínculo, cómo es nuestra relación con el plástico, esto nos da un poco de cuenta de que a nivel comunidades estamos quizás cerrando un poco en la extracción ilimitada de recursos, el uso innecesario en algunos casos o la magnitud de uso de este material y después la manera en que lo estamos disponiendo y desechando en el ambiente. Necesitamos entender que nuestras acciones a nivel local están teniendo impacto en todo el mundo y lo que sucede en cualquier parte más remota del mundo también está impactando a nuestras comunidades. Hoy ya, lamentablemente, es un tema que nos toca a todos, como decíamos inicialmente. Resulta que acá, tenemos una imagen de nuestro planeta y destacamos aquí a la isla Henderson. ¿Por qué la estaré destacando? Resulta que es una de las islas más remotas del planeta y una expedición, hace muy poquito tiempo, pudo comprobar que tenía hasta 37 millones de trozos de plástico. Reitero, es uno de los lugares más remotos del planeta, estas fotos de allá de las islas, y estaba completamente lleno de basura, era un basural, ¿sí? Dirán, ¿cómo llegó esto ahí? Bueno,
también los invitamos a ver en este link que pueden ingresar cada uno de los más curiosos en su hogar a ver el tráiler o el documental relacionado a las islas de Midway. Son islas que también están alejadas a 300 kilómetros de las ciudades más próximas, por así decir, y está, bueno, en este documental mostrándose muchísimo de lo que sucede ahí en relación a los temas del plástico y cómo está afectando toda la vida presente allá. Lo mismo, las tortugas están, y un montón de la fauna marina, el 98% de las aves marinas, por ejemplo, ya se han hecho muestreos y todas, el 98%, perdón, evidencia que han ingerido plásticos. Las tortugas confunden las bolsitas de supermercado que uno a veces compra así y consume casi hasta sin darse cuenta, las confunden con medusas, ¿sí? Ellas las ingieren de esta manera, creen que están llenos los animales y en algún punto pueden terminar falleciendo por inanición, o sea, por desnutrición, por creer que tienen el estómago lleno o por asfixia. Entonces, un impacto tan chiquito como haber consumido una bolsa, haberla dispuesto en un cesto o quizás mal en el ambiente, puede afectar una vida que no tiene nada que ver y no tiene la culpa de recibir los efectos de una mala gestión de residuos nuestra o un consumo irresponsable. ¿Cómo es que pasa esto? ¿Cómo es que llegó la bolsa que pedí yo acá en la esquina en el supermercado al fondo del lecho oceánico, ¿no? O en las islas. Bueno, resulta que sepan que todo lo que nosotros desechamos en tierra firme, por así decir, en continente, en caso de entrar en contacto con el agua, en algún río, en la costa de un lago y demás, tiene la posibilidad de ir directamente al océano, ¿sí? Ríos, desembocan mares, océanos. Y todo lo que está en el océano es uno, ¿sí? Por más que nosotros le pongamos distintos nombres por distintas zonas, el océano es uno. Entonces, lo que llega a un lugar del océano puede terminar en unas décadas en la otra punta o en otro continente, ¿sí? Contaminando por decenas o cientos de años el ambiente. Hoy, para que sepan, también, esta es una visualización de la NASA, en verdad tiene dinamismo esta imagen, la pueden entrar, si entra a la página de la NASA en relación al tema de los continentes plásticos. Y bueno, esta visualización nos muestra cómo los plásticos que fueron llegando al océano aparecen centrados como en parches, digamos. Y da casualidad que coinciden con los parches, con los vórtices, los giros naturales que suceden en los océanos por las corrientes marinas. Resulta que de un continente, en cuanto a un residuo, sea plástico, del material que sea, entra en ese vórtice, se empieza a juntar con todos los demás y generan estas superficies gigantescas que ya, como vean a escala, ocupan una gran parte del mapa. La más grande de ellas y condensada es esta, la del Pacífico Norte, la del Océano Pacífico Norte, que tiene la superficie sobre el océano, ¿sí? Tiene la superficie de la mitad del territorio argentino. A mí me preocupa bastante este dato, no sé si a ustedes también, de pensar que hay continentes hechos, o sea, lo que nos hubiera costado hacer un continente si hubiéramos querido, bueno, sin querer hacemos estos continentes, o sin saberlo, con residuos. Esta es una de las imágenes que se pueden ver de contaminación del agua, obviamente, también provista por Nat Geo, y a uno le puede preocupar y parecer muy, muy grande esta cantidad de residuos que veíamos recién en la imagen anterior, ¿no? Pero resulta que eso es solo el 0,5% del problema de la contaminación plástica. La mayoría de los plásticos que llegan a los océanos están presentes en toda la columna de agua hasta llegar al lecho oceánico, al piso, ¿sí? Hasta en las fosas más profundas se ha comprobado que hay microplásticos presentes, ¿sí? Que son partículas de plástico degradado. Por lo que es como que solo estamos viendo la punta del iceberg al mirar, si quiere, estos grandes continentes. Acá podemos ver cómo, además, los plásticos que están llegando al agua, ¿sí? En este mundo plástico, están empezando a recubrirse por microalgas. Las microalgas cubren esos pequeños objetos, en este caso la especie albatros u otras aves marinas u otros animales, se alimentan de eso, lo tragan para después entregárselo a sus pichones y sin saberlo están condenando a la muerte, casi bastante trágica, digamos,
de sus pichones, ¿sí? Por estar alimentándolos con encendedores, una tapita, un resto de Gillette, un juguetito, ¿sí? Que algún humano utilizó. Así que, bueno, la situación es bastante preocupante, no es para deprimirnos y demás, sino que estamos tratando de dar luz y visibilizar esta cuestión que no es menor y que quizás, ahora vamos a ver un rato, ya esté teniendo impactos en la salud humana. Se han hecho muestreos estas últimas décadas de la presencia de plásticos y microplásticos en distintas aguas, en distintas partes del ambiente. En la mayoría, en casi todos los lagos testeados, se encuentran muestras de microplásticos. Puntualmente en 9 lagos de la Patagonia, donde se hizo el estudio por parte del equipo de CONICET y demás, hayan microplásticos, bueno, en estos que ven acá en la nota, o sea, en los 9 de los lagos que fueron mostrados, ¿sí? Lugares prístinos que capaz no tienen un gran basural cerca o gente viviendo cerca en tal escala, están llenos de basura. El mar Mediterráneo, en Europa, si es que alguien fue o conoce, está completamente alfombrado de microplásticos también y de grandes plásticos todo su suelo. ¿Qué sucede? Resulta que, como comentaba, los plásticos empiezan a estar en una manera más pequeña, ¿sí? Empiezan a aparecer fragmentados en el agua, no se biodegradan, por ende los peces y un montón de especies empiezan a ingerirlos, ¿sí? Ellos están, junto con el zooplancton y otras especies, en la base, digamos, de la cadena trófica, de la cadena alimentaria. Quienes de nosotros estén ingiriendo, ¿sí?, productos de origen marítimo y demás, posiblemente esté ingiriendo microplásticos que están bioacumulados en los músculos y en los tejidos de esos peces, de esos mariscos, ¿sí? Se da un proceso que, bueno, está bueno saber el concepto, ya que este tema nos empieza a tocar a todos. Se da un concepto en biología que es de bioacumulación, ¿sí? Que es que si una especie muy chiquita de peces, por ejemplo, empieza a ingerir plásticos, luego es comida, no sé, 10 de esos pececitos es comido por otro más grande, entonces ese pez más grande va a estar alimentándose por 10 de la cantidad de microplásticos que esos pececitos habían comido. Y así cada vez empieza a acumularse, entonces en toda nuestra cadena trófica, este material, que quizás fue solo usado unos segundos por un humano y por nosotros, y magnificándose el efecto. Si nosotros humanos, a nosotros nadie nos come al final, somos los que estamos comiendo un atún, que ese atún se comió a otros 3 peces, y esos 3 peces a otros, estamos recibiendo nosotros hoy en nuestros platos la mayor cantidad de microplásticos de toda la cadena. ¿Esto tiene efectos en nuestra salud? Ahora nos vamos a preguntar. Quería agregar que también se han hecho muestras en montañas, en zonas también remotas, ¿sí?, donde no hay posibilidad de un gran consumo de plástico, etcétera, y ya se ha comprobado que por el aire se está generando también esta contaminación, ¿sí?, de nuestros ambientes, que ya están presentes estas partículas. Así que bueno, como vemos acá, ahora está en lo que comemos, en el agua que tomamos, el agua de red también se muestrea y está con microplástico presente. Y en este video les acercamos la cantidad de plástico que uno está sin querer ingiriendo. Una tarjeta de crédito a la semana, se estima. Un gancho de ropa al mes, 21 gramos de plástico al mes. Y acá en esta página pueden ver, de acuerdo a su nivel de consumo y demás, cuánto plástico pueden llegar a estar consumiendo debido a lo que, no sé, lo que ustedes compren. Si compran agua embotellada y demás, él les va a dar una estadística. Es muy preocupante saber que quizás en una simple botellita de plástico, en un potecito de yogur que uno consume o lo que sea, haya tal riesgo, ¿no? O simplemente respirar, salir a una montaña, salir al aire libre, respirar y que estos componentes estén llegando a nosotros, ¿no? Ahora, para aclarar y bajar un poco el pánico, ¿causa mortalidad directa? Bueno, ustedes quizás puedan responder solos, la respuesta es no. Pero, ¿qué pasa?
El plástico es inerte. Si yo tomo un cacho de plástico, no va a eso reaccionar con con mi organismo. Perdón. Los aditivos que contienen esos materiales plásticos, como el bifenol A y otros elementos que más adelante vamos a hablar, y los tóxicos que absorben los microplásticos, ¿sí? Por ejemplo, el microplástico está presente en el agua de red. Puede empezar a absorber metales pesados y otros tóxicos, ¿sí? Pesticidas y demás. Todo eso de alguna manera sí reacciona en los cuerpos, se bioacumula en los tejidos adiposos y en el aparato digestivo, dependiendo de su tamaño. Ya se han comprobado en las heces humanas que hay presencia de este material y que bueno, esto está circulando en la sangre afectando a todos los órganos. La realidad es que se ha comprobado que estos tóxicos, entonces los aditivos y los que se suman, digamos, a los microplásticos, pueden llegar a causar cáncer, problemas en el aparato endocrino y reproductor, o sea, funcionan como que engañan a nuestras hormonas y empiezan a generar reacciones que no son naturales. Puede llegar a crear afecciones al corazón e hígado, diabetes, problema de desarrollo en fetos y niños. Está teniendo ya un gran impacto en nuestra salud. Lamentablemente aún queda muchísimo por descubrir porque los estudios se han empezado a hacer en estas últimas décadas. En 2018 hay muchos estudios recientes respecto a la salud y respecto a cómo impacta la contaminación plástica en nosotros, que somos quienes la estamos produciendo, ¿no? Así que la realidad hay que ser muy realista que faltan análisis y estudios que nos den resultados sobre la toxicidad crónica que puede llegar a ocasionar estar expuestos de esta manera a los plásticos que estamos desechando incorrectamente. Y algo que quizás también está bueno saber es de dónde proviene la contaminación plástica. Porque ahora vimos, bueno, de dónde venía el plástico en sí, cómo lo usa, o sea, para qué se usa, qué efectos está teniendo en la salud nuestra y en la salud de todo el planeta, ¿sí? Lo que deja en evidencia un poco cómo nos relacionamos, el vínculo que tenemos con este material, ¿sí? Cómo nos relacionamos con el plástico, deja en evidencia cómo nos estamos relacionando también con el mundo, ¿sí? Y ahora vamos a presentar algunos elementos que quizás pueden ir reconociendo. ¿De dónde proviene toda esta contaminación plástica? Bueno, desde un simple removedor de café que uno utiliza y desecha a los instantes, desde la producción y el descarte de este elemento, hasta la contaminación de los pellets, estos que mencioné al inicio, que lamentablemente en el traslado industrial, ¿sí? Se pierden muchísimas de estas cantidades y terminan en las aguas o en suelos. Proviene también la contaminación plástica de esos elementos que nosotros compramos como de comida rápida, ¿no? Una bandejita donde trajo algo, un delivery, unos cubiertos desechables, un vasito de café que tardé minutos en tomar, una bandeja de telopor, que también es un tipo de plástico. Las botellas, ¿sí? Que contienen el agua que después tomamos, que pueden llegar a estar generando que haya contaminación de ese agua, sin quererlo, después de unos usos. Las bolsas, ¿sí? Las bolsas de plástico que utilizamos cotidianamente, espero que cada vez sean menos los que las utilizan, pero bueno, en muchos casos estas bolsas pueden ser útiles y casi indispensables para algún uso que uno de ustedes les dé. Está perfecto, pero después hay que empezar a ver si se puede sustituir de otra manera y en verdad es tan necesario consumir a la escala que se está haciendo a nivel mundial. El papel film, de repente las bolsitas chiquitas donde uno compra elementos más pequeños, en una ferretería, en una dietética, donde sea, eso también es plástico. Los envoltorios de todo tipo, de snacks, galletitas, fideos, los barbijos desechables, hoy en día tan usados y desechados en tales magnitudes, los apósitos femeninos, sí, los elementos de higiene femenina, los sorbetes, los broches de la ropa, los encendedores. La esponja que usamos en la bacha de la cocina, ¿sí? Es pura plástico y también está haciendo que lleguen microplásticos al agua. Hay un dato muy importante, es también conocer que en las pastas dentífricas que traen microperlas, ¿sí? O esos microchips brillantes que parecen diamantes, eso son microplásticos. No se degradan en nuestra boca, en nuestros dientes y en nuestro organismo. En general, cuando uno
desecha el buche en el agua, está dejando que esos microplásticos lleguen a la red. Los sistemas de filtración de red, de potabilización del agua o de tratamiento de efluentes, no pueden filtrar estas partículas tan pequeñas, así que es así que están llegando a los océanos esos buches, digamos, con los microplásticos que están presentes en las pastas. Lo mismo que en las mascarillas, sí, o productos de cosmética que también vienen con estos microperlas, y que estar muy atentos a lo que consumimos. Los envases plásticos que usamos cotidianamente, las colillas de cigarrillo, que están hechas, entre tantos otros tóxicos, de plástico, de acetato de celulosa, son una gran fuente de contaminación plástica en nuestro mundo, ¿sí? En este mundo plástico que estamos creando. Y también la industria textil, ¿no? Más allá de la industria textil, el uso de textiles. Nosotros cada vez que hacemos un lavado, las fibras textiles a veces se desprenden, quedan presentes en el agua, tampoco se pueden tratar y están llegando a los océanos. Y son una de las que más están contribuyendo con todo esto de la aparición de microplásticos en partes remotas del planeta. Así que fíjense cómo todos estos elementos cotidianos están contribuyendo con esta situación, ¿no? Entre muchos otros que puedan llegar a mencionar e imaginarse. ¿Por qué queremos remarcar esto? Y para ver qué son usos diarios que nosotros tenemos. Entonces, a la hora de preguntarnos qué hacemos, bueno, vendrá la posibilidad de empezar a ver qué hago al respecto con todos estos materiales. ¿Puedo darles otra alternativa? ¿Sí? Tengo la posibilidad de cambiar la esponja normal que tiene plásticos y ahora me están contando que se descarta micropartículas por otra. Bueno, todo eso nos lo debemos preguntar sobre todos estos materiales que pasamos recién, ¿sí? Hay una solución más sustentable, así que es cuestión de que seamos parte de la solución más que del problema. Es momento de tomar dar cuenta de la responsabilidad que tenemos y de verdaderamente la llegada que podemos llegar a tener para ser partícipes de esta solución, y no ser partícipes del crear un mundo plástico, de seguir construyéndolo, sino desplastificarnos y bueno, entender cómo una decisión muy pequeña, repetidamente en el día, por muchas personas puede tener impactos muy negativos o muy positivos si cambiamos el rumbo. Les vamos a dejar muchísima información para el próximo encuentro sobre consumo responsable. Vamos a dar todas las herramientas para que sepan cuáles son las alternativas a todos los elementos que mostramos antes y un poco más de profundidad, quizás de distintas variantes, ¿no? Que puedan llegar a necesitar cada uno de ustedes a medida de lo que vayan preguntando. La idea de hoy era, como dijimos al inicio, presentar este mundo plástico, darle luz, conocerlo. Y bueno, los vamos a estar esperando para el próximo encuentro sobre consumo responsable para conocer un poco más cuál es la alternativa más sustentable para este material, para evitar el uso innecesario de este material tan preciado. Aparte, les vamos a compartir para que puedan tomar nota. Hay muchos webinars e incluso hay un documental que ha hecho EcoHouse que se llama Buscando a las Toninas. Están en YouTube. Está también información sobre el plástico en un webinar de la loca del Tupper. Está A Plastic Ocean o Océano de Plástico en Netflix, que es un documental que refleja mucho más todo lo que pudimos estar conversando hoy también, para que también sigamos informándonos y aportando ese granito de arena, ¿sí? Que sean granitos de arena y no granitos de elementos y residuos que no deberían estar ahí. Así que, desde EcoHouse tenemos este lema desde hace muchísimo tiempo, que por suerte ya muchos lo han tomado y también lo replican, que es que pequeñas acciones por mucha gente pueden generar grandísimos cambios. Así que bienvenidos sean ustedes a sumarse, ¿sí?, al desafío de desplastificar toda esta situación. Y bueno, desde ya les agradecemos por estar ahí presente escuchando. Ahora vamos a hacer una
una revisión de las preguntas para poder responder y, bueno, también informar quiénes son los ganadores del sorteo del día de hoy. Vamos a revisar las preguntas en breve y a contestar cualquier consulta que haya quedado. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo taller que brinda Urbana Higiene Ambiental, el taller Eco House. Antes que nada, junto al equipo queremos agradecerles por estar acompañándonos un día más, una semana más, acá junto a estos talleres. Antes que nada, quiero contarles que acá en Comodoro no todo lo que nosotros, los ciudadanos, los vecinos de la comunidad, desechamos es realmente basura. En promedio, el 50% de lo que nosotros desechamos a nuestros cestos en el domicilio no es basura y puede reutilizarse, pero para esto necesitamos de un proceso. En general, podemos reutilizar muchas cosas, como el plástico, el cartón, el tergopor, entre otras cosas, siempre y cuando esté limpio y seco. Separando estos residuos reutilizables del cesto de la basura, podemos generar y disminuir un impacto en el ambiente. Así que bueno, los dejo ahora con Mercedes. Muchas gracias a ella y a todo el equipo de Eco House por brindarnos esta excelente información y darnos este lindo taller. Un saludo a todos y espero que lo disfruten. Bueno, y acá tenemos presentes las preguntas. Lucas preguntó qué tenemos para contar del trabajo que lleva adelante Boyan Slat, que, bueno, él es un inventor y emprendedor neerlandés de origen croata, que a sus 16 años creó la fundación sin ánimo de lucro The Ocean Cleanup. Resulta que sí, este proyecto creó ya una tremenda iniciativa después de muchísimo, de un montón de pruebas técnicas y recursos para ponerlo en marcha, de sistemas de limpieza de los océanos, ¿sí? Es una labor gigantesca, una magnitud enorme. La verdad que también invito, al igual que Lucas, a conocer The Ocean Cleanup, ¿sí? La iniciativa, y realmente saber que podemos poner muchísimos recursos y muchísimos tiempo y tecnología en favor de limpiar los espacios, pero que la solución todavía está en verdaderamente no ensuciar, ¿sí? Tratar de prevenir que haya que limpiar y hacer semejante movida tan grande. La realidad es que la tecnología que están poniendo en práctica es muy eficiente, pero bueno, obviamente costosa, y la magnitud es tan grande que hay que, bueno, tratar de reducir el problema de raíz, que es reducir la cantidad de desechos que generamos. Romina preguntó a dónde van las botellas. Bueno, ya han contestado a ella, que lo van a subir en los próximos días en los posts. Domi queda pendiente, dice, ¿dónde se pueden depositar los bristas de remedios que no poseen una capa metálica y una plástica? Que en casa consumen varios, así que, bueno, tienen residuos de eso. Bueno, Domi, vamos a estar hablando un poco de consumo responsable y en el siguiente encuentro sobre reciclaje, así que ahí vamos a estar dando toda esa información más ordenadamente, así ya se llevan como todas las dudas resueltas en relación a las distintas temáticas. Y Alejandro consultó si la esponja de cocina queda sucia al desecharla, se coloca en la botella de plástico. No, Ale, lamentablemente la esponja de plástico, que es 100% de plástico, no se recupera, queda llena de bacterias y otros materiales que es muy difícil de limpiar y de reciclar, por lo que lamentablemente va a destino final de no reciclables, ¿sí? De basura. Por eso es bueno que hay otras alternativas, como las esponjas vegetales y demás, que les vamos a contar en el próximo encuentro de consumo responsable. Y por último, la pregunta de Patricia, en relación al agua de lavarropas, ¿qué se podría hacer? ¿Alguna planta de tratamiento de agua podría hacer que se minimice el daño? La realidad es que sí, pueden empezar a haber más filtros aún más pequeños, se podría decir, para filtrar los microplásticos presentes. Y habría que poner muchísima tecnología e inversión a disposición. La realidad es que la solución no es, es carísimo aparte y casi muy difícil de llevar a cabo en el corto plazo, que haya sistemas de filtrado más pequeños. O sea, un microplástico tiene de 5 micrones para abajo de tamaño. Entonces, los sistemas ya deberían ser estrictamente rigurosos para ese material tan chiquitito. La solución debería ser, ya les digo, nosotros empezar a conocer todo lo que estamos trayendo a nuestros hogares y reconocer, bueno, quizás hay menos cantidad de consumo de textiles que sepamos que provienen de fibras sintéticas o plásticas,
Pero la realidad, Patri, es que se necesitaría un filtro muy, muy, muy pequeño y a nivel plantas de potabilización eso es costosísimo y no está ahí en verdad donde hay que poner tanto foco, sino más que en la reducción de todo lo que está llegando. Incluso esto lo firma Nat Geo, lo ha dicho en muchos de sus estudios. Y Hanna, para finalizar, nos pregunta las pilas en dónde se puede reciclar. Yo desconozco en este momento si todos los que están conectados ahora viendo el video son de qué municipio en particular, si son todos allá que están presentes en Comodoro o en distintos lados. Cada municipio tiene su gestión integral particular, por lo que mi sugerencia es, bueno, que desde el Facebook de Urbana o toda la información puedas ver si hay algún punto a disposición para manejar eso. En caso de que seas de Buenos Aires o de alguna otra provincia y demás, debes ingresar al municipio correspondiente donde está tu casa y ver qué sistema particular tienen para las pilas, porque en toda Argentina eso varía. Así que, bueno, ahí estamos con todas las preguntas. Espero haber respondido todo. Ya llegando al final de esta charla de hoy, esperamos que les haya parecido interesante la información que brindamos. Y bueno, vamos a ver los nombres de los ganadores del sorteo, que son Macarena Gasco, Adriana Navarrete, María Zambrano, Edith González y Carolina Parra, ¿sí? Con todos ustedes se va a estar contactando el equipo Urbana para, bueno, coordinar la entrega del obsequio que han ganado por participar hoy. Y bueno, ahora sí, me despido, los liberamos. Queremos aprovechar desde EcoHouse nuevamente a saludarlos, a agradecer al equipo de Urbana, también a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, por brindarnos este espacio de difusión de tanto contenido. Y bueno, los estaremos esperando para la próxima, con muchas herramientas para ya activar este cuidado ambiental y la desplatificación en casa. Gracias.